Pocos nombres evocan tanto terror y tiranía como el de Benito Mussolini. Fue un dictador que gobernó Italia con crueldad y violencia. Sus discursos eran grandiosos, pero sus acciones eran malvadas, causando mucha opresión a la gente. Pero ¿cómo pudieron estas personas hacer frente al tiránico reinado de Mussolini? Acompáñenos en el vídeo de hoy a explorar las cosas diabólicas que Benito Mussolini hizo durante su reinado. Surgimiento del fascismo en Italia. Orígenes y desarrollo. Tras la Primera Guerra Mundial, Italia se enfrentó a un difícil período de dificultades económicas e inestabilidad política. La depresión que impregnaba la sociedad italiana proporcionó un terreno fértil para el ascenso de Benito Mussolini, un antiguo socialista, que se convirtió en un nacionalista radical. A través de una serie de movimientos calculados, el ascenso de Mussolini al poder allanó el camino para el nacimiento de la Italia fascista. El año clave fue 1919, cuando Italia, a pesar de estar en el bando ganador de la guerra, se sintió traicionado por la Conferencia de Paz de París. Las ganancias territoriales prometidas en el Tratado de Londres de 1915 no se materializaron, que dejó a los italianos profundamente decepcionados y con una sensación de victoria mutilada. Este nacionalista, el agravio sirvió de catalizador crucial para la manipulación de Mussolini. Mussolini fundó el partido fascista en marzo del 1919. Aprovechando estratégicamente la desilusión generalizada en Italia, la plataforma de los fascistas ofrecía una visión convincente: la reactivación de la economía italiana, la restauración del orgullo nacional y el restablecimiento de la estabilidad en un panorama políticamente caótico. Su ideología, caracterizada por un nacionalismo extremo, simbolismo militante y el sentimiento anticomunista, resonó entre muchos italianos, especialmente en las regiones septentrionales devastadas por la guerra. El ascenso de los fascistas fue rápido y violento, ayudado por la formación de escuadrones paramilitares conocidos como camisas negras, compuestos en gran parte por veteranos de guerra desilusionados. Estos escuadrones desencadenaron ataques brutales contra socialistas, comunistas y otros oponentes políticos. Sorprendentemente, esta violencia infundió una sensación de orden y seguridad, ganando apoyo de la clase media conservadora y de la élite industrial que buscaba ante todo la estabilidad para afianzarse aún más en el poder. Mussolini desplegó la propaganda para manipular a la opinión pública, al tiempo que se presenta como un líder dinámico y decisivo. Presentaba a su movimiento como la única fuerza capaz de devolver a Italia su antigua gloria. Los carismáticos discursos de Mussolini se pronunciaban con gran estilo teatral. Incluso prometió reconstruir la destrozada economía italiana mediante la implantación del corporativismo, un sistema destinado a unir diferentes sectores de la economía bajo el control del Estado para minimizar el conflicto de clases. El momento crucial, como Mussolini se hizo con el poder el año 1922, fue un momento en el que Italia se encontró en un estado de agitación política con el gobierno, luchando por restaurar el orden. Fue durante este tiempo cuando Mussolini vio una oportunidad. Organizó la Marcha sobre Roma, un movimiento político más que militar que persuadió al rey Víctor Emmanuel III para invitarle a formar gobierno, evitar la violencia potencial. Inicialmente, el nombramiento de Mussolini como primer ministro se consideró una medida temporal. Sin embargo, a través de la manipulación, habilidades políticas e intimidación, Mussolini desmanteló gradualmente las instituciones democráticas. En 1925, se declaró il Duce, que era un eslogan para ser el líder, e Italia se convirtió en una dictadura. El gobierno fascista de Mussolini se caracterizó por una política exterior agresiva, la supresión de la disidencia y grandes proyectos como el culto a la personalidad que rodeaba a Mussolini y a su partido fascista, ejerció una influencia omnipresente en todos los aspectos de la vida italiana. El régimen de Mussolini, las alianzas de control y las políticas económicas. Un símbolo notable del control de Mussolini fue su afirmación de que hizo que los trenes italianos funcionaran a su hora. Esta declaración, independientemente de su exactitud, fue una herramienta propagandística utilizada para presentar al régimen como eficiente salvador de la sociedad italiana. La consolidación del poder de Mussolini no solo implicó represión, sino también alianzas estratégicas. Mediante el Tratado de Letrán de 1929, se ganó el apoyo de la Iglesia Católica al reconocer la Ciudad del Vaticano como Estado independiente y conceder privilegios a la Iglesia dentro de Italia. Económicamente, Mussolini perseguía la autosuficiencia, con el objetivo de reducir la dependencia de la Iglesia Católica, la dependencia de las importaciones extranjeras. Puso en marcha grandes proyectos de obras públicas para mejorar las infraestructuras y mostrar el poder del régimen, y dependiente del comercio exterior. El culto a la personalidad en torno a Mussolini desempeñó un papel vital en su dictadura.
Se le representaba como una figura casi sobrehumana, encarnando la voluntad de la nación y artífice del renacimiento de Italia. Este culto se cultivó cuidadosamente mediante la propaganda, con los discursos y apariciones públicas de Mussolini, guionizados para reforzar su imagen de líder dinámico y poderoso. Bajo el gobierno de Mussolini, Italia se convirtió en un estado policial donde se aplastaba brutalmente la disidencia y se desgarraba la identidad individual. Puesto por la voluntad colectiva del Estado fascista, Mussolini mantuvo su dictadura mediante una combinación de astucia política, dura represión y propaganda, hasta su caída durante la Segunda Guerra Mundial. Las leyes raciales de Mussolini y la persecución de los judíos italianos, en la historia de la Italia fascista, el año 1938 se erige como un escalofriante capítulo marcado por la oscuridad y la desesperación. Fue durante este año cuando el régimen de Benito Mussolini dio un giro desgarrador hacia la persecución racial con la introducción de las infames leyes raciales. Estas leyes, fuertemente influenciado por la repulsiva ideología de la Alemania nazi, desató una ola de sufrimiento y discriminación contra la comunidad judía en Italia. Se trataba de una comunidad que había formado parte integrante de la sociedad italiana durante siglos. Siglos antes de este periodo, la población judía en Italia, aproximadamente 47.000, había disfrutado de un grado de integración y libertad. Sin embargo, mientras Mussolini buscaba estrechar lazos con la Alemania de Adolf Hitler, los vientos del cambio empezaron a soplar ominosamente. La adopción de políticas antisemitas por parte del régimen fascista supuso un cambio radical, que alineó a Italia con el odio venenoso de los nazis hacia los judíos. Las leyes raciales consistían en una serie de actos legislativos que despojaban sistemáticamente a los judíos italianos de sus derechos y de su dignidad humana. El primer golpe llegó en julio de 1938 con el Manifiesto de la Raza, una publicación que propagaba la existencia de una supuesta raza italiana pura y designaba a los judíos como intrusos extranjeros. Esta propaganda racial pseudocientífica sentó las bases de la persecución legal que siguió. En septiembre del mismo año, el gobierno italiano promulgó leyes que prohibían a los judíos asistir a escuelas y universidades públicas, les prohibía ocupar cargos en el gobierno y los excluía del servicio militar. Además, estas leyes causaron estragos en su vida profesional, ya que se prohibía a los judíos poseer o dirigir empresas con más de 100 empleados. El impacto económico fue inmediato y devastador, y muchos judíos perdieron su medio de vida de la noche a la mañana. Sin embargo, las ramificaciones iban mucho más allá de la esfera económica y afectaban al corazón de la vida social cotidiana. Los matrimonios entre judíos y no judíos estaban prohibidos. La implacable maquinaria propagandística del régimen trabajó sin descanso para reforzar estas leyes, bombardeando a la población italiana con retórica antisemita. Periódicos, emisiones de radio y películas se alistaron para presentar a los judíos como enemigos de la raza italiana. Ni siquiera los libros de texto infantiles se salvaron, ya que las nuevas ediciones revisadas contenían referencias despectivas a los judíos. Aunque la aplicación de las leyes raciales variaba según la región, el impacto general para los judíos italianos fue una atmósfera de miedo e incertidumbre. Las familias quedaron destrozadas, carreras destruidas, y un profundo sentimiento de traición impregnó a la comunidad una vez, seguros de su identidad italiana. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, Italia se iba entrelazando cada vez más con la Alemania nazi. La situación se deterioró aún más. En 1943, tras la rendición de Italia y la posterior ocupación alemana, los judíos italianos se enfrentaron a los horrores inimaginables de la deportación a campos de concentración. Trágicamente, aproximadamente 8.000 judíos italianos perdieron la vida en el Holocausto, una marca indeleble del régimen fascista y del consiguiente sufrimiento padecido por toda una comunidad. El inquietante legado de los campos de concentración italianos. Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial, la sombría realidad de los campos de concentración italianos emerge como una historia olvidada y eclipsada por los horrores de sus homólogos nazis. Estos campamentos, repartidos por varios territorios italianos, cuentan una escalofriante historia de sufrimiento humano bajo el régimen fascista, especialmente en lugares como Rodas y Libia. Las raíces de estos campos de concentración italianos se remontan a tiempos muy lejanos. A finales de los años 30, como resultado de la expansión de Italia por el norte de África y los Balcanes, impulsada por las ambiciones imperiales de Benito Mussolini, estos campos sirvieron como instrumentos de represión para hacer cumplir las leyes raciales y los programas políticos del régimen fascista, a diferencia de los campos de exterminio nazis. Los campos italianos se centraron en el internamiento y los trabajos forzados, pero su crueldad fue mayor que la de los campos nazis. Permaneció sin control. En Libia, lugares como el campo de El Agheila se convirtieron en símbolos del horror, donde los hombres, mujeres y los niños se enfrentaban a trabajos forzados, inanición y la enfermedad.
La falta de saneamiento y de atención médica provocó un asombroso número de víctimas mortales, con decenas de miles de personas pereciendo por desnutrición y enfermedad. En las pintorescas carreteras similares a las islas del Dodecaneso, en los campos italianos había presos políticos y judíos, sobre todo después de las leyes raciales de 1938. El campo de Rodas sirvió de escala antes de las deportaciones a Auschwitz. Aunque las condiciones en los campos italianos no eran tan letales como las de Libia, los reclusos soportaban el hacinamiento, alimentación inadecuada y la falta de higiene, rompiendo sus espíritus. Los campos funcionaban bajo un estricto sistema de control, con autoridades que ejercen un poder absoluto sobre los cautivos, sometiéndolos a crueles castigos y vigilancia. Un aspecto alarmante de los campos de concentración italianos es su relativo anonimato durante y después de la guerra, contrastando fuertemente con las bien documentadas atrocidades del Holocausto. Este olvido histórico ha creado un punto ciego en el reconocimiento de todo el alcance de los crímenes de guerra de la Italia fascista. Moldear las mentes, silenciar la disidencia maquinaria de propaganda de la Italia fascista. La propaganda en la Italia fascista no era solo una herramienta, fue la columna vertebral que sostuvo el régimen de Mussolini, moldeando la opinión pública e inyectando la ideología fascista en todos los rincones de la sociedad italiana. Bajo la sombra de Benito Mussolini, la propaganda se convirtió en una intrincada danza de mitos, espectáculo y el miedo, creando una cultura fascista unificada. El régimen de Mussolini utilizó la propaganda como una poderosa arma. Aprovechar los periódicos, radio, cine y más tarde la televisión. Difundir la doctrina fascista. Asume personalmente la dirección del Ministerio de Prensa y Propaganda en 1935. Mussolini se aseguró de que todos los mensajes dirigidos al público estuvieran en consonancia con los ideales fascistas. La creación de la Subsecretaría de Prensa y Propaganda en 1922 y más tarde el Ministerio de Cultura Popular en 1937, control centralizado de la propaganda. Periódicos como Il Popolo d'Italia y Corriere della Sera desempeñaron un papel fundamental en la imagen de Mussolini. Como líder infalible, el régimen de Mussolini aprovechó la tecnología moderna en su beneficio con emisiones de radio que amplificaban su voz por toda Italia y películas que servían como herramientas de adoctrinamiento. Mediante la organización de grandes eventos, desfiles y exposiciones, el régimen elaboró una narrativa de éxito y poder fascista. La educación se convirtió en un campo de batalla para la propaganda, mientras el régimen reescribía los libros de texto para exaltar el fascismo y demonizar a sus enemigos. A través de organizaciones como la Ópera Nacional de Balea, las mentes jóvenes se formaron para abrazar los ideales fascistas desde una edad temprana. La propaganda fascista no solo hacía quedar bien al régimen, también hizo que la gente tuviera miedo y odio hacia sus enemigos. Esto hizo que la gente se mantuviera fiel, porque tenían miedo. La propaganda del régimen hizo que las cosas parecieran diferentes de como eran en realidad, y cualquiera que discrepara era silenciado. Alianzas malogradas. El papel de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Italia desempeñó un papel complejo y lleno de historia en la Segunda Guerra Mundial, guiada por el liderazgo ambicioso pero en última instancia defectuoso de Benito Mussolini. Tratando de imponerse como potencia europea dominante, Italia se alió con la Alemania nazi, una decisión que llevaría a un error de cálculo y a la caída final. Entrando en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio, 1940, Italia declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia en un intento de situarse al lado de la Alemania de Hitler. Esta decisión se debió a las aspiraciones de Mussolini para hacerse un hueco importante en los asuntos mundiales. La alianza formalizada con Alemania, conocido como el Pacto de Acero, pretendía reforzar la influencia italiana, pero también encadenó a Italia al destino de la Alemania nazi. A pesar de sus ambiciones iniciales, las campañas militares italianas sufrieron importantes reveses. La invasión de Grecia en 1940 y las luchas en el norte de África estuvieron marcadas por humillantes derrotas y la necesidad de ayuda alemana. Estos fallos se vieron agravados por unas ecuaciones obsoletas. A pesar de estos problemas, las fuerzas italianas participaron en varios escenarios bélicos junto a las tropas alemanas, como el Frente Oriental y los Balcanes. La Marina de Guerra italiana Regia Marina desempeñó un papel crucial en el Mediterráneo, pero se enfrentó a numerosos problemas, como la falta de combustible y cobertura aérea. El año 1943 marcó un punto de inflexión, ya que los desembarcos aliados en Sicilia y los incesantes bombardeos erosionaron la fe en Mussolini. Esto condujo a su detención y a la búsqueda de un armisticio con los aliados. Italia se rindió oficialmente el 8 de septiembre, 1943, y cambió de bando para unirse a los aliados contra Alemania. Las consecuencias de la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial dejaron una profunda huella en el país, con ciudades devastadas, pérdida de vidas y un viaje desde la agresiva expansión territorial para derrotar un conflicto interno
El alineamiento de Italia con la Alemania nazi resultó ser una apuesta desastrosa que sumió a la nación en un conflicto global para el que no estaba preparada, desvelando horrores olvidados, los crímenes de guerra italianos en Etiopía y los Balcanes, mientras que la narrativa general de la Segunda Guerra Mundial a menudo se centra en las atrocidades de la Alemania nazi. Los crímenes de guerra y las brutales campañas de las fuerzas italianas en Etiopía y los Balcanes siguen siendo un aspecto menos conocido e igualmente inquietante del conflicto. La invasión de Etiopía en 1935 anunció una brutal campaña en la que Italia utilizó armas químicas, específicamente gas mostaza, en violación de los convenios internacionales. El carácter indiscriminado de estos ataques causó inmensos sufrimientos y muertes, no solo contra soldados etíopes, sino también contra civiles. A ellos se sumaron brutales masacres, como la infame masacre de Addis Abeba en 1937, donde las fuerzas italianas mataron a miles de etíopes en una matanza de 3 días. De asesinatos indiscriminados. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas italianas también cometieron crímenes de guerra en los Balcanes, con la ocupación de Yugoslavia y Grecia marcada por la violencia generalizada, ejecuciones masivas y establecimiento de campos de concentración. La masacre de Domenicón en Grecia en 1943 es un ejemplo conmovedor, donde las tropas italianas tomaron represalias contra un ataque partisano, matando a unos 150 civiles. Estas acciones no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia más amplia de terror y represión, a menudo por el ejército dominicano, con el conocimiento o las órdenes directas de militares italianos de alto rango. A pesar de la gravedad de estos delitos, la cuestión de los crímenes de guerra italianos se ha pasado por alto a menudo en el discurso general. Muchos criminales de guerra italianos no rindieron cuentas en la posguerra. También, las atrocidades fueron en gran medida omitidas de la conciencia pública en Italia, hasta que en años posteriores surgió un nuevo examen de la conducta del país en tiempos de guerra. El auge de la vigilancia fascista, en la oscura era de los regímenes totalitarios del siglo XX, una organización destacó como escalofriante precursora de la infame Gestapo de la Alemania nazi. La Opera Volontaria di Repressione Antifascista, creada en 1927 durante el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia, se convirtió en la formidable herramienta del régimen para reprimir la disidencia e imponer su régimen autoritario. El nacimiento de la organización marcó un momento crucial en la consolidación del poder de Mussolini. Supuso un cambio respecto a la anterior fase violenta de consolidación fascista, caracterizada por la violencia callejera de los camisas negras, a un enfoque más sistemático y controlado por el Estado de la represión. Al frente de esta transformación estaba Arturo Bossini, nombrado jefe de la policía italiana en 1926. La misión principal de la Opera Volontaria di Repressione Antifascista era vigilar, infiltrado y aplastar cualquier forma de oposición al régimen fascista. Su objetivo no eran solo los socialistas, comunistas y demócratas liberales, sino también intelectuales inconformistas. Funcionamiento con eficacia refrigerante. La organización contaba con una amplia red de informantes y agentes a finales de los años 30. Se estimaba que la organización contaba con aproximadamente 100.000 informantes, un número asombroso para un país del tamaño de Italia. Las tácticas empleadas por la organización eran variadas e insidiosas, iban desde la vigilancia y la interceptación de la correspondencia a medidas más coercitivas, como las detenciones arbitrarias, encarcelamiento sin juicio e incluso la tortura. La organización mantenía un extenso archivo de expedientes sobre ciudadanos italianos, recopilar información sobre sus actividades políticas, asociaciones personales e incluso la vida privada. Se extendió más allá de las fronteras de Italia, con agentes que operan en otros países europeos para localizar a antifascistas exiliados. Uno de los casos más notorios relacionados con la organización fue la detención y represión de una joven en Italia, posterior muerte de los hermanos antifascistas, Carlo y Nello Rosselli, en 1937. Además, la organización desempeñó un papel crucial en la aplicación de las leyes raciales del régimen. A partir de 1938, se convirtió en un instrumento para identificar y perseguir a los judíos, que dieron lugar a detenciones, confiscación de bienes y su eventual deportación a campos de concentración nazis. A pesar de sus amplias operaciones, la Opera Volontaria di Repressione Antifascista siguió siendo una organización secreta, manteniendo gran parte de sus actividades ocultas incluso a otras partes del aparato estatal italiano. Sus agentes operaban en el anonimato, trabajando en la sombra, que aumentó la atmósfera de miedo y sospecha que reinaba en la sociedad italiana bajo el fascismo. Tras la caída del régimen de Mussolini en 1943, muchos de sus agentes se enfrentaron a juicios por sus delitos. Sin embargo,
El alcance de las actividades de la organización y su impacto en la sociedad italiana permanecieron en gran medida inexplorados durante décadas. Intervención fascista. El papel de Italia en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, preludio del conflicto global de la Segunda Guerra Mundial, fue testigo de la importante, aunque a menudo ignorada, participación de los militares italianos. Bajo el liderazgo de Mussolini, la intervención de Italia no fue una mera campaña militar, sino también una cruzada ideológica para ayudar a las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco contra el gobierno republicano. La intervención de Italia en la Guerra Civil Española marcó un momento decisivo en su política exterior, revelando ambiciones más amplias del régimen fascista en Europa. La implicación comenzó poco después de que estallara el conflicto en julio de 1936, con Mussolini ofreciendo rápidamente su apoyo a Franco para expandir la influencia fascista y contrarrestar el comunismo. Al final de la guerra, en 1939, Italia había desplegado una formidable fuerza de 50.000 a 75.000 soldados que desempeñaron un papel crucial en varias batallas cruciales. El contingente italiano, conocido como el Corpo Truppe Volontari, estaba formado por unidades del ejército regular, camisas negras, miembros paramilitares fascistas y la aviación legionaria, un destacamento de la Fuerza Aérea equipado con tanques-aviones. Entre los episodios más tristemente célebres en los que se vieron implicadas las fuerzas italianas, se encuentra el bombardeo de Guernica en abril de 1937, llevado a cabo por la Legión Cóndor alemana con el apoyo de las aviación y legionaria italianas. Pablo Picasso inmortalizó este ataque en su cuadro, que se convirtió en el emblema de los horrores de la guerra aérea contra la población civil. Las tropas italianas también participaron en batallas importantes, como la Batalla de Guadalajara en marzo de 1937, que pretendía ser una victoria rápida para demostrar la fuerza militar de Italia. Se convirtió en un desastre para las fuerzas de Mussolini, que sufrieron grandes pérdidas contra las bien organizadas tropas republicanas. Esta derrota empañó significativamente el prestigio de Mussolini y sembró dudas sobre la eficacia del ejército italiano. No obstante, las fuerzas italianas contribuyeron significativamente a la victoria final de los nacionalistas. Aportaron mano de obra y también conocimientos técnicos cruciales, especialmente en el uso eficaz de la artillería y la aviación. Asimismo, los pilotos italianos llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos republicanos y prestaron un apoyo aéreo vital en las operaciones terrestres. La intervención italiana en España no fue solo una empresa militar, sino que también tuvo una dimensión propagandística. Mussolini aprovechó la oportunidad que le brindaba la guerra para hacer suya la ideología fascista y afirmar el dominio de Italia en Europa. Sin embargo, esta narrativa a menudo chocaba con la realidad del conflicto, en el que las tropas italianas participaron en atrocidades y represalias contra civiles. La participación de Italia en la Guerra Civil Española también tuvo implicaciones más amplias en las relaciones internacionales, tensó las relaciones con Francia y Gran Bretaña, preocupadas por el aumento de la influencia fascista en Europa. Además, acercó a Italia a la Alemania nazi, ya que ambos compartían el interés común de apoyar a Franco. Después de la guerra, la intervención de Italia en España fue considerada en gran medida un error estratégico de Mussolini. Agotó los recursos de Italia y puso de manifiesto la debilidad de sus capacidades militares. Además, la intervención hizo poco por mejorar la posición estratégica de Italia en Europa, lo que condujo a un mayor aislamiento diplomático. Ahora es el momento de nuestra selección del suscriptor, y vamos a hablar más sobre las cosas diabólicas que Benito Mussolini hizo durante su reinado. Un aspecto significativo que fue fuertemente influenciado por el fascismo fueron los roles de género y las normas sexuales. Mussolini intentó restaurar la dinámica tradicional de género. Para conseguirlo se restringió el empleo femenino, se fomentó el matrimonio mediante un impuesto de soltería, se limitó el acceso a los anticonceptivos y se impusieron castigos más severos por abortos ilegales. A pesar de estos esfuerzos, el régimen fascista no consiguió detener el descenso de la población debido a su incapacidad para suprimir el deseo de las mujeres para la emancipación, mientras que el acceso de las mujeres a la educación y al empleo permaneció algo intacto para mantener el apoyo de la clase media. El fascismo impuso normas opresivas en materia familiar y sexual. So guys, ¿qué opina de las formas en que el régimen fascista de Mussolini intentó controlar los roles de género y las normas sexuales? Comparta su opinión en la sección de comentarios a continuación, mientras continuamos con este vídeo. La guerra de Italia contra los partisanos durante la Segunda Guerra Mundial. Italia sufrió un conflicto brutal durante la Segunda Guerra Mundial,
no solo contra ejércitos extranjeros, sino también dentro de sus propias fronteras, la respuesta italiana al aumento de la resistencia partisana, especialmente en las últimas fases de la guerra, estuvo marcada por una campaña de graves represalias y masacres que ofrecieron un sombrío testimonio de la brutalidad de la guerra antipartisana. El movimiento partisano en Italia, una red diversa y descentralizada de grupos de resistencia, cobró impulso tras el armisticio de Italia con los aliados en septiembre de 1943, compuesta por antiguos soldados disidentes políticos y civiles corrientes. Estos grupos se alzaron en armas tanto contra las fuerzas alemanas de ocupación como contra el régimen fascista italiano. Sus actividades iban desde el sabotaje y la recopilación de información de inteligencia a enfrentamientos armados directos. Ante la creciente resistencia partidista, las autoridades fascistas y sus aliados alemanes lanzaron una campaña de represión violenta. Esta campaña se caracterizó por una estrategia de terror y represalia, dirigidos no solo a los propios partisanos, sino también a las poblaciones civiles acusadas de apoyarlas. Entre los ejemplos más notorios de estas represalias se encuentra la masacre de Marsabato. Entre septiembre y octubre de 1944, tropas alemanas, ayudado por milicias fascistas, asesinaron brutalmente a unos 770 civiles en la ciudad de Marsabato y sus alrededores. Esta masacre fue una respuesta a las actividades partisanas en la región y figura entre las peores atrocidades cometidas en suelo italiano durante la guerra. Del mismo modo, en agosto de 1944, las tropas alemanas ejecutaron a más de 560 civiles, incluidas las mujeres, niños y los ancianos en la masacre de Santa Anna di Stazzema. Este inimaginable acto de crueldad sirvió como represalia contra el apoyo local a los partisanos. La masacre de Ardietin, el 24 de marzo de 1944, ejemplificó aún más la crueldad de la campaña antipartisana. En represalia por un ataque partisano en Roma que mató a 33 policías alemanes, las fuerzas de ocupación alemanas ejecutaron a 335 civiles y prisioneros políticos italianos. Cada víctima recibió un disparo en la nuca con eficacia fría en las cuevas de Ardietin. Estas represalias no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia de terror más amplia. Las fuerzas fascistas y alemanas emplearon a menudo una política de responsabilidad colectiva, castigando indiscriminadamente a ciudades y comunidades enteras por las acciones de unos pocos. Esta política tenía como objetivo quebrar la moral de los partisanos y desalentar el apoyo de la población civil. La guerra antipartisana en Italia también se caracterizó por las ejecuciones sumarias y la tortura. Los partisanos capturados y los presuntos colaboradores se enfrentaban a menudo a la ejecución inmediata sin juicio, mientras otros soportaban interrogatorios brutales. La República Social Italiana, establecido en 1943 bajo Mussolini, desempeñó un papel importante en esta campaña, con sus fuerzas de seguridad, en particular las Brigadas Negras, participando activamente en la supresión de partisanos. A pesar de los brutales esfuerzos por aplastar su resistencia, los partisanos italianos siguieron resistiendo. Su lucha no fue solo militar, sino también moral contra el fascismo y la ocupación, lo que contribuyó significativamente a la liberación de Italia, el dramático final del fascismo y la caída de Benito Mussolini. Durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Italia se enfrentó a un periodo turbulento y oscuro liderado por la República Social Italiana, estado títere de la Alemania nazi establecido tras la rendición de Italia en 1943. Este régimen, liderada por Benito Mussolini, hundió aún más a Italia en las garras del fascismo y se vio trágicamente envuelta en las atrocidades del Holocausto. Tras la rendición de Italia, las regiones septentrional y central cayeron bajo la sombra de la ocupación nazi, lo que allanó el camino para el nacimiento de la República Social Italiana, a menudo denominada República de Salo. Este régimen, que reinó de 1943 a 1945, se convirtió en sinónimo de su lealtad a la Alemania nazi y su determinación de seguir luchando junto a las potencias del eje. Bajo el liderazgo nominal de Mussolini, la República Social Italiana se convirtió en un instrumento para la ejecución de las políticas nazis. El régimen participó activamente en la persecución y deportación de judíos, que condujo a la desgarradora deportación de aproximadamente 8.000 judíos del territorio de la República Social Italiana a los infames campos de concentración nazis, especialmente Auschwitz. La colaboración del régimen con la Alemania nazi alcanzó su punto culminante con la redada del gueto judío de Roma el 16 de octubre, 1943, donde más de 1.000 judíos fueron detenidos y deportados a Auschwitz en una sola día.
Aparte de su implicación en el Holocausto, la República Social Italiana también fue testigo de un resurgimiento de la violencia y la represión fascistas. El aparato de seguridad del régimen, incluidas las tristemente célebres Brigadas Negras, desató una campaña de terror contra los partisanos, disidentes políticos y cualquier persona percibida como una amenaza para el Estado. La época se caracterizó por las ejecuciones, tortura y represalias, creando una atmósfera de miedo y violencia en toda Italia. Mussolini, una vez dictador indiscutible de Italia, luchó por ejercer una auténtica autoridad bajo los ocupantes alemanes. Cada vez se parece menos a su antiguo yo. Repetía ideas nazis en sus discursos y normas, centrándose en la guerra total y diciendo cosas odiosas sobre el pueblo judío. A pesar de sus esfuerzos, la República Social Italiana vaciló a la hora de combatir el creciente movimiento partisano dentro de Italia, gracias a la falta de recursos y a la desafección generalizada del pueblo italiano. Los partisanos, alentada por el apoyo de los aliados, la República Socialista Italiana ganó fuerza y acabó desempeñando un papel fundamental en la liberación de Italia y en la caída de Mussolini. La República Socialista Italiana llegó a su fin con el avance aliado en el norte de Italia y el levantamiento de los partisanos italianos en abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas se acercaban. Mussolini intentó escapar a Suiza, pero fue capturado y ejecutado por los partisanos italianos. Fue un periodo que marcó el dramático final del fascismo en Italia. Posteriormente hubo esfuerzos para castigar a aquellos que formaron parte del fascismo e hicieron cosas terribles. Esto llevó al juicio de Verona en 1945, donde importantes miembros del régimen fueron juzgados por lo que hicieron en la República Social Italiana. En la posguerra Italia se enfrentó a la ingente tarea de reconstruir y reconciliarse con su pasado fascista. Aunque los juicios de posguerra no alcanzaron la escala ni la repercusión de los juicios de Nuremberg en Alemania, los debates sobre el legado fascista de Italia han cobrado impulso a lo largo de los años, y la creación de monumentos conmemorativos y museos, como el Museo Nacional de la Resistencia Italiana, han sido fundamentales para garantizar que se aprendan las lecciones de este oscuro periodo. No se olvidan. Hoy, el aniversario de la liberación de Italia, celebrada el 25 de abril, se ha convertido en una fiesta nacional que conmemora el fin del fascismo y la ocupación nazi. De ahí que sirva de conmovedor recordatorio de la lucha y el triunfo de Italia sobre su oscuro pasado. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima.